Únicamente Tertuliando es un programa coproducido por Tertulia Académica Virtual, la Facultad de Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ETITC de Colombia, e IDIA de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez. Este espacio ofrece entrevistas exclusivas con referentes destacados del ámbito académico, tecnológico y científico, generando un diálogo interdisciplinario que conecta ideas, experiencias y visiones sobre los desafíos contemporáneos. Un cordial saludo, nos encontramos únicamente tertuliando. Este es un espacio que hemos diseñado para hablar con esos profesionales que nos acompañan en cada una de las sesiones y a los que nos hemos acostumbrado a ver en los diferentes eventos, no solamente en el programa La Tertulia, sino además de eso en los congresos, conversatorios y demás actividades en las que nos han venido invitando y además de eso son invitados. Pero hemos querido diseñar este espacio únicamente tertuliando con el ánimo de que podamos ver más allá del profesional, ver más allá de esa persona que nos acompaña, porque muchas veces nos quedamos solamente con el referente del título, con el referente del conocimiento, con el referente de la experiencia, pero no lo que motivó que esa persona tomara ese camino, ni mucho menos las dificultades que ha tenido para poder llegar a donde se encuentra. En ese sentido, pues vamos a tener hoy a Yani Karina, quien nos acompaña desde República Dominicana, y pues son de esas personas que uno conoce en la vida y que, vamos a decirlo honestamente, me agrada trabajar con ellas, porque son las hormigas que hacen que muchas veces la obra se note, ¿no? O sea, aquí hay una ilustración muy famosa por este lado, Yani, en el cual pues muestran a 20 personas mirando a un obrero trabajar. Y entonces uno empieza a decir, este debe ser el maestro de obra, este debe ser el ingeniero, este debe ser, y el que está construyendo es el único que está ya echando pique y pala. Eso somos nosotros, los que echamos pique y pala, las hormiguitas que logramos que las cosas que se hablan en las altas corporaciones, que se hablan en las altas directivas, aterricen a la gente, al público normal. Por eso para nosotros es un honor, Yani, tenerte en este espacio, tenerte aquí en este modelo nuevo que venimos implementando con la Universidad de UNICAT, con su departamento IDIA y a través de la tertulia académica virtual en la Universidad de TIC, en la cual pues nos interesa mostrar justamente eso, ¿no? Mostrar esas personas que trabajan y que llegan, que hacen posible lo que después lo que la gente ve, porque es que la gente lo que ve es la punta del iceberg, ¿no? Y nos quedamos con la punta del iceberg como si fuera la montaña completa, no viendo que debajo hay muchas más personas que son las que han construido y son las que realmente deberíamos darle mérito. En ese orden de ideas, ahora sí, claro, es que faltaban eran las gafas, Yanni, es que con las gafas te notamos mucho mejor, pero por supuesto que sí, con ese porte de doctora que nos acompaña el día de hoy, queremos darte la bienvenida a este espacio únicamente tertuliando. Muchísimas gracias por la invitación y por considerarme para este espacio tan dinámico, ameno, y también en este sentido profesional que no solamente se hacen cosas dentro del marco de la rigidez, sino también de manera así muy coloquial, muy de amigos, ¿verdad? No para estar siempre como en este cajón que acostumbramos cuando se habla de, vamos a una entrevista profesional, pues uno como que se queda con la chaqueta y se queda con el peinado, pero realmente quisiera como que este espacio sea diferente y por eso de verdad que le agradezco mucho la invitación, las consideraciones para mi persona y espero no decepcionarlo, de verdad que sí. Nunca, nunca nos decepcionarías. Al contrario, quisiéramos es resaltar todas aquellas cosas que han venido sucediendo. Quisiéramos partir de cosas muy sencillas. ¿Quién es Yani Karina? Cuéntanos un poco, ya los que tenemos la fortuna de conocerte, sabemos, ¿cierto? La gran persona que hay detrás, pero cuéntanos con tus palabras para aquellas personas que no han tenido la posibilidad o que solamente te han conocido cuando dictas la conferencia o cuando te vemos correr de lado a lado, pero no que tenemos no han tenido la oportunidad ni el espacio para sentarse a hablar contigo. Bien, ¿quién es Yani Karina? Es una pregunta sencilla, pero muy compleja. Yani Karina es una mujer que lucha cada día por mejorar lo que es como persona. Es una mujer capaz de mover montaña a través de la fe.
Y lo digo no para vanagloriarme, sino que el mismo día a día te va enseñando que solo y solas, solo y solo no podemos, sino que hay un ambiente de fe en el cual he crecido y esa es una dependencia totalmente de Dios que he tenido desde muy temprana edad y que uno se va forjando con procesos que va pasando, pero también te van dando carácter. Yo me considero ser una persona sencilla y a la vez con carácter. Una persona con mucho deseo de que la educación sea mejor y también el espacio donde vivo. Esa es así me puedo definir, como esa abeja, como esa mariposa, laboriosa, pero también con un cierto nivel de fragilidad. O sea, soy una persona vulnerable, pero también tengo mi carácter. Y justamente en eso es que queremos detenernos porque eso es lo que creo que caracteriza a los docentes, ¿no? Que somos personas que en apariencia tenemos que cumplir diferentes roles con nuestros estudiantes. A veces ser padre, a veces ser maestro, a veces ser el dictador de la clase, otras veces ser el demócrata y así sucesivamente, porque se entiende que estamos formando seres humanos. En ese orden dirías, ¿cuál es tu mayor logro como docente? ¿Cuál sería el mayor logro que tú identifiques en ese tiempo que llevas haciendo que has dicho, esto lo conseguí, esto fue lo que yo más puedo recordar 100 años después, podemos alguien estar mirando esta serie y decir, Gine Karina hizo esto? Ay, me vienen tantas cosas a la mente cuando me menciona, cuando me dice esa pregunta y me hace ir a tantos lugares. Pero el mayor logro para mí es cuando alguien me dice que logró una meta, que pudo alcanzar su título. Recuerdo un joven que yo estuve trabajando en un programa de alfabetización para adultos. Yo estaba todavía en el bachillerato o secundaria, como se le suele llamar, o se le solía llamar anteriormente aquí en mi país. Y yo decidí, siendo apenas una adolescente, incursionar en la colaboración para que esas personas que no habían alcanzado alfabetizarse, pues que se alfabetizaran. Y recuerdo que ese chico lo sacaron de la escuela porque no aprendía a leer. De acuerdo a la información que me dio, claro está. También para nadie es un secreto que tradicionalmente si un estudiante no daba para algo, pues simplemente lo mandaban a hacer otras cosas, otros oficios. Pues yo tuve la dicha que este chico firmaba con X y logramos que pudiera firmar con su a puño y letra su nombre y su apellido y también que aprendiera a leer. Para mí ese fue uno de los logros que puedo decirte que llegó a mi mente inmediatamente me preguntaste también. Recuerdo que en mi posición de madre, que no tenía trabajo en ese momento de manera oficial, estaba sentada en la galería y mi vecina apenas había alcanzado, si mal no recuerdo, un tercero de primaria. Ella tenía ya 5 hijos, ya grandes, y su trabajo era en casa haciendo oficios domésticos. Recuerdo que yo le pregunté y con mucha timidez le dijo que ya no sabía leer todavía con fluidez. Y yo le dije, yo estaba embarazada, yo le dije, como yo siempre estoy aquí en la galería de tarde, ¿qué te parece si yo te puedo empujar para que pueda evaluarse y se pueda colocar en un grado más alto? Y me dijo que sí. Pues esa persona
me mandó hace poco, bueno, todo el tiempo que ya tuvo, le estoy hablando, mis hijos estaban pequeños, claro está, todo el proceso que ya le conllevó estudiar y llegar hasta la universidad y mandarme una fotografía con su título. Realmente eso para mí es el mayor de los logros. Así también una conserje que tenía cuando yo estaba trabajando como directora en un centro educativo, mi meta era no que se quedaran las cosas como estaban, sino que aquel que tenía una posición académica por debajo, aunque fuera conserje, aunque fuera de apoyo, pues que pudiera conocer y que había un espacio, un horizonte diferente al que tenía acostumbrado, era una zona rural. Pues nosotros hicimos un cronograma y ese cronograma se fundamentaba en lo siguiente. Por ejemplo, habían 3 pabellones, 4 pabellones, y cada pabellón tenía 2 conserjes. Entonces, esas conserjes, una se quedaba, por ejemplo, en la semana, como hay una escuela laboral que se tenían que trasladar hacia el pueblo, pues esa conserje le sustituía ese día que le tocaba irse a formar a esa persona. Pues cuando se terminó, como esos puestos mayormente son políticos, cuando llega un gobierno, pues se sustituye y eso realmente crea un caos. Imagínate una persona que simplemente lo que tiene como oficio es trabajo doméstico, se le hace más difícil conseguir trabajo o tiene que desplazarse a muchos kilómetros para conseguir hacer algo y no siempre es bien pagado. Entonces estas personas comenzaron a pintar cerámica, a hacer sillas de fleje y otros utensilios, a pintar, a hacer cursos de cosmetología. De verdad que para mí el estar en este centro y realizar esta obra con este grupo, para mí no tuvo, o sea, es uno de los logros para mí también muy significativo. Incluso una de las conserjes que tenía algunas habilidades de artísticas, pues logró titularse en gestión y eso para mí realmente fue maravilloso. Entonces, Yani, ajá, hagamos las preguntas difíciles que todo el mundo quiere que te hagamos, ¿cierto? Y la pregunta más difícil es, ¿podrías estar haciendo cualquier otra cosa? ¿Podrías estar inclusive en una mejor empresa, teniendo un mejor salario, devengando mejores dividendos, teniendo una vida tal vez más sosegada? Porque para nadie es un secreto que muchas veces la docencia, especialmente en algunos países y especialmente en algunos cursos, porque extrañamente algunas instituciones les parece que los muchachos que se van a graduar son los que merecen tener ese profesor calificado. Los otros, pongámosle ahí el profesor, el que está varado, el que no tiene clase, pongamos al de educación física que dicta sistemas, porque qué problemática puede haber en que enseña ya a manejar el teclado y demás, porque infortunadamente ese es el pensamiento que tienen muchos directores de escuela y muchos directores y no pagan lo que debería pagarse el docente, pero sí piden, porque se los pide el ministerio, que tenga capacitación, que tenga formación, que tenga experiencia, eso es porque se lo pide la ley, por eso es que si no por ellos pondrían al del aseo a que les dicte clases a los muchachos, pero el punto es, tú pudiendo ejercer en varias profesiones, ¿por qué decidiste la docencia? ¿Y por qué te has quedado tanto tiempo en ella? bueno, yo pienso que yo no elegí la docencia, sino que ella me eligió a mí, porque yo comencé, mi madre es maestra pero de costura, de ropa, de diseño de ropa. Y yo la veía a ella trabajando con otras personas, la veía siempre muy organizada, yo le colaboraba, incluso me enseñó a diseñar algunas piezas. Y luego, cuando yo decido salir o sea, cuando ya termino mi carrera, mi bachillerato, en ese entonces, yo opto por publicidad, mención, creatividad y gerencia, ya que mi papá es periodista,
Y él me decía, esta carrera aquí no es muy bien vista, no es para las mujeres, no es muy bien pagada. Ahí el tema de género entró. Entonces me fui a una escuela pública, pero lamentablemente en este momento mi papá no estaba trabajando, estaba apenas, como dicen popularmente, estaba haciendo trabajo de CDPR, o sea, de cosas, no sé si este término en Colombia se utiliza, pero es como ese trabajo que es lo que aparezca para darle de comer o sustentar el hogar. En ese momento mi papá con carrera de periodismo pues no tenía cómo sustentar mi profesión y pasé muchísimo trabajo. Entonces él gestionando y como ya me conocían en este centro de estudio, me dieron media beca para yo estudiar magisterio. O sea, yo sí en un examen de admisión podía optar por la carrera de magisterio, pero yo me fui por la que yo entendía que era la que me gustaba más, que era publicidad, porque también ayudaba a mi padre en un programa de televisión, haciendo entrevistas a esta corta edad era menor de edad todavía cuando esto, pero yo le colaboraba con los guiones y eso. Entonces, me dieron la media beca y ahí comencé a asistir a clase y me comenzó a ir muy bien. Pero luego que yo comencé a dar clases, ya que pasé mis concursos de oposición y todo, me fui enamorando de mi carrera y entendí que Dios tiene un pensamiento diferente del de nosotros, como dice la misma Biblia. O sea, nuestro pensamiento está por debajo del de él, porque realmente yo amo mi carrera, amo lo que hago y amo también el ver que se puede hacer algo para que se transforme nuestro espacio, para bien, realmente. No, me quedo con tu parte de que esto no es una profesión, esto es una vocación. Hay Sí. personas que nunca han tal vez recibido una clase de pedagogía o de metodología, pero tienen la chispa, les llega el llamado, como tú acabas de decir, les iluminan desde arriba para que formen a otros que vienen detrás y que de pronto necesitan esa persona que los guíe. Y en ese orden de ideas, quisiéramos preguntarte, en esos proyectos que tú has servido de guía, ¿cuál de ellos destacas? Porque podríamos yo aquí durarme toda la tarde enumerando los que he conocido, pero quisiéramos más bien que tú nos dijeras, mira, este proyecto fue importante por esto y esto y esto, y por eso me agradaría replicarlo, seguirlo haciendo, y por qué no transnacionalizarlo, es decir, no quedarme solo aquí en lo que hacemos localmente, sino a llevarlo a otros lados. Bueno, el último evento en el que hemos estado trabajando, que ya este es el cuarto año, que justamente ustedes también nos han dado la oportunidad de transmitirlo a través de tertulia académica, pues es el simposio estudiantil que tiene la finalidad de fortalecer ese liderazgo de jóvenes y también de los adolescentes, porque las edades también oscilan entre 2 años en adelante. Y realmente es un evento en el que yo lo he acuñado porque se hablan de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un tema fundamental donde lo hemos tomado porque es parte de una agenda a nivel mundial y donde hay temas transversales para todos, para todas las áreas, todas las profesiones. No es una cápsula donde podemos resolver un tema en sí, sino que los jóvenes van conociendo cómo podemos resolver problemáticas, cómo podemos mejorar nosotros para otros y otros para nosotros. O sea, es ese desarrollo de la democracia, de crear políticas. A mí realmente me apasiona el simple hecho de pensar en que los jóvenes son los que lideran y los que diseñan el cómo vamos a hacerlo el año que viene. A veces no se ha terminado bien uno
Y ya ellos están pensando, no, porque no te preocupes, porque el año que viene, digo yo, el año que viene, no, yo no voy a volver a bregar con este, cada año es lo mismo, ya llevan 4 años, pero esto nace, señor Rafael, porque cada semilla que uno siembra germina y a su tiempo da los frutos. Cuando yo tenía 17 años, 16, 17 años, si mal no recuerdo, por el sector donde yo vivía, estando yo en mi casa, recuerdo que tocaron la puerta donde mi mamá y le solicitaron a mi mamá que que me diera el permiso para que yo fuera la líder que coordine a otros jóvenes con temas de prevención de embarazo a temprana edad y también otros temas que tienen que ver con la sexualidad y todo eso, y era con un adolescente. En mi casa se reunía fuera en la galería, después que hacíamos las tareas y los oficios de la casa, se reunían los jóvenes y ahí nosotros jugábamos, pero también hacíamos una especie como de escuelita, de esas escuelas que donde se compartía y jugábamos, era muy creativo. Entonces alguien me vio y al tiempo me di cuenta quien fue que habló para que yo pudiera, me dijeron del perfil, que yo lo tenía, dije, bueno, pues qué bueno uno poder sembrar y echar el pan sobre las aguas y así como que el tiempo sube y se da uno cuenta que realmente no fue al vacío que se tiraron las cosas, sino que germinaron y dieron frutos buenos. Y de ahí entonces nace mi pasión por trabajar con los jóvenes. Retomemos una parte que tú explicabas anteriormente, que muchas veces no queda suficientemente explicado, pero es una realidad que nos acostumbramos en algún momento a vivir, que fueron las exclusiones de género, las exclusiones de raza, ¿cierto? Tú las comentabas en la pregunta anterior, y pues ahí viene también todo, nos surge a nosotros la curiosidad, ¿cómo es, imagínate un profesor que está en otra latitud, ¿cómo es dictarle clases a alguien que está en República Dominicana? Porque es que cuando uno habla de República Dominicana, la gente se imagina mar, hoteles, playa, rumba, Punta Cana, ¿sí? O sea, uno no la asocia precisamente con el espacio académico, ¿cierto? Cuando uno habla de otras ciudades, en otras universidades, en otras partes del mundo, ¿cierto? Uno las asocia directamente, pero no así cuando habla en República Dominicana. ¿Cómo le explicarías a alguien que se encuentra, que no ha tenido esa experiencia tuya, que es dictarle clases a alguien que se encuentra en la isla? Bueno, en días pasados, yo soy maestra universitaria y justamente trabajo para una maestría que tiene que ver con género y política de igualdad educativa. Y tuvimos la oportunidad hace un trimestre atrás de compartir con una persona de Chile, con dos personas de México, una ya, aunque dominicana, pero lleva ya prácticamente toda una vida en Estados Unidos, y de Colombia, tres personas de Colombia. Y nos damos cuenta en un panel, socializando y haciendo esto que estamos haciendo nosotros, es que la parte social y que tiene que ver tanto con el clasismo como con el género, que no hay tanta la diferencia. Claro está, en Colombia hay un pueblo que todavía se mantiene virgen, tengo entendido, que para poder incursionar en este pueblo, allá en esa zona alta, en montaña, pues hay que pedir permiso, porque no quieren que contaminen esa raza. Igualmente, aquí en República Dominicana quizás no encontramos ese tipo de personas así de manera directa que te lo digan con título y papeles, pero sí hay una parte donde cuando tú escuchas hablar, hay niveles, o sea, todavía la gente, aunque sea relajando, te dice, hay niveles, ahí está estatus. O sea, hay un nivel que donde tú no llegas porque
tú tienes menos condiciones económicas, de formación intelectual, de... Entonces yo entiendo que todavía tenemos que seguir trabajando. Cuando hacemos un programa, tenemos que considerar que primero ese diagnóstico me va a arrojar de qué manera yo voy a trabajar, porque puede ser que quizá en la latitud que está usted no es la misma que esa zona donde justamente en Colombia me contaban los estudiantes que hay que pedir ese permiso y que hacen unos rituales, pero puede ser que el mismo Dios al que yo le sirvo es el mismo que ellos, pero tiene otro nombre. Entonces son riquezas culturales, religiosas, y también justamente ahora para Semana Santa tuve la oportunidad de socializar con otro maestro de España y me contaba el cómo ellos hacen un tipo de peregrinación y nosotros aquí tenemos, quizás decimos, bueno, vamos a hacer hoy una vigilia, o sea, vamos a quedarnos adorando, haciendo cosas. Entonces son diferentes maneras de servir a Dios, pero no se deja de hacer. Entonces creo que si a mí me tocara trabajar para darle clase a otras latitudes, lo primero es conocer un poquito más de qué zona territorial, especialmente geográfica, viene para poder adaptar mi programa. Pero creo que no sería tan difícil, porque conociendo un poco de cada uno me he dado cuenta que la realidad es una. Es una con diferentes colores, es una con diferentes nombres, pero es como el sinónimo de una y el conocer de otra. Por eso ahorita cuando le decía chiripear, le pregunto, ¿ya esa palabra la conoce? Porque son cosas que quizás ustedes están acostumbradas a decirla de otra manera, pero como quiera, aquí se dice de una y allá de otra, pero es lo mismo. No sé si queda complacido con la respuesta, porque... Claramente nos queda comprendida esa respuesta y ahí me surge una inquietud, porque aquí en Colombia no pasa, pero entendemos que en otras partes sí pasa de que la gente le tiene mayor credibilidad dependiendo de quién le hable. Entonces hay profesiones, por ejemplo, se tiende a decir que ciertas profesiones son para hombres y ciertas profesiones son para mujeres, y en ese sentido no nos vamos a echar cuentos. Muchas veces, durante mucho tiempo, se dijo que algunas tendencias como las que tú manejas no eran para mujeres. ¿Alguna vez has tenido dificultad con algún grupo, con algún directivo, con personas en alguna institución que dicen, pero ¿qué hace una mujer dictando eso cuando se debía dictarlo no sé quién y sí sé cuándo, y es que no sé quién es el más acto para dictar eso? No por razones académicas, que puede entenderse que alguien de pronto que te necesite, vamos a hablar de una cirugía, pues se necesitaría ser médico, por supuesto. Si vamos a hablar de un procedimiento jurídico, pues se necesitaría ser abogado, eso lo entiende cualquiera. No estamos diciendo eso es lo que en popular se conocería la discriminación positiva. Discriminamos a que los que saben porque son los que conocen, pero cuando una persona está al mismo nivel de los que saben, pero lo tildan por su género, lo tildan por su color de piel, lo tildan por su ciudad de origen, lo tildan. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Eso ha sucedido allá? ¿O te ha sucedido, no allá, sino en cualquier otra parte, te ha sucedido en el ejercicio profesional? Duele decirlo, pero sí ha pasado. Incluso he estado en ambiente laboral donde muchas veces tu voz se apaga cuando habla un hombre. Esto toca un poco la fibra de mi corazón y de mis intereses, porque yo soy un poco revolucionaria en ese sentido, porque yo entiendo que no debería haber un tal desigualdad en ese sentido, porque tenemos, claro está, yo entiendo que hay una estructura en cuanto a parte biológica, en cuanto a parte física, hay una estructura para el hombre y una estructura para la mujer. Esto no quiere decir que uno sea más que otro, simplemente, por ejemplo, yo le decía a mis estudiantes, usted no sale
con la ropa de dormir para la calle a comprar al supermercado. Ya eso lo vemos como muy frecuente, pero antes, por ejemplo, con ropa íntima, usted no sale para el supermercado a comprar. Entonces, igualmente, hay cosas que quizás yo como por asunto biológico, de estructura física, corporal, tal vez yo pudiera decir que no, yo no quiero optar por tal carrera porque hay que hacer esto, pero ya es una decisión de la persona, no porque no tenga las condiciones para desarrollarla. No sé si me hago entender. Yo entiendo que el asunto de la igualdad, de la equidad, que aunque son parecidas, son cosas distintas, ¿verdad? Eh, Cuando me habló del tema, he dado tanta vuelta porque sí he sido muy afectada en muchas ocasiones por ser mujer. Porque a veces las personas no quieren entender que la mujer tiene capacidad para liderar a un grupo de hombres. Y yo pienso que o sea, yo quisiera poder entender el por qué no somos aceptadas como tal, porque no es que uno le quiere quitar poder, simplemente es que nos dejen ser, que nos dejen hacer y que nos dejen estar. No estamos teniendo, o sea, yo no, de mi parte, yo no quiero una lucha de decir, tú eres hombre, yo soy mujer, yo soy más. No, aquí no hay tal más, aquí somos como personas, se habla de derechos humanos, no se habla de los derechos femeninos y de los derechos masculinos, aquí se habla de seres humanos. O sea, nosotros tenemos una valía porque somos personas. Entonces, si tú tienes un cerebro que funciona, yo tengo un cerebro que funciona y puede ser que, que incurran situaciones donde yo pueda resolver una problemática mejor que tú, pero no porque yo sea hombre o mujer, no, sino por mi contexto donde yo estoy. Porque nosotros venimos con una creencia, con una cultura, con una formación. Usted viene con una creencia, una cultura, una formación, y eso le va a facilitar la adquisición de otros conocimientos, de otras habilidades, pero eso no es porque sea hembra o porque sea mujer, porque sea varón. No, es un asunto ya más eh, cultural, es lo que yo entiendo. Incluso yo he escuchado muchas mujeres diciendo, no, porque es que es que ella es muy macho. O sea, a veces nosotros somos las primeras que estamos dando una mala formación a los hijos, a los varones y también a las hembras. O sea, le estamos diciendo, no, porque los hombres son los que cargan el botellón del agua y las mujeres son las que trapean. Y a veces nosotros comenzamos desde temprano a regalarle juguetes. No, porque una pistola no se le puede, de agua, no, claro, la pistola no son un buen juguete por el tema de la violencia. Pero por decir, cuando se hablaba de jugar a la pistolita de agua, eso era para los varones y las muñecas para las hembras. Entonces, si yo veo a mi hijo que tiene una muñeca, yo le digo, no, tú no puedes jugar con eso, porque ahorita van a decir que tú no eres varón. Entonces, no creo. ¿Por qué no decirle al niño, mira, sí, ay, qué bueno que tiene la muñeca es para, o sea, la niña se les trata bien, la niña se les pone tal cosa, o sea, es aprovechar cada escenario para enseñar. Ese es mi... Y ahí justamente, digamos, tocaste el punto sensible, utilizar cada escenario para enseñar. Pero el asunto es que muchas personas consideran que la información debe ser como muy privada, muy personal. Lo que a mí me mantiene en el cargo es justamente el que eso que yo sé hacer no lo sabe hacer nadie más, sino yo. Y no quiero transmitirle a otros porque si otro aprende, entonces yo empiezo a volverme menos indispensable. Ese es el pensamiento que tienen muchos. ¿Y cómo hacemos para revertir eso? Porque infortunadamente estamos generando en la educación, en el debate académico, estamos generando ese paradigma, ¿sí? Esa forma axiológica de ver el mundo, de que es que lo que yo sé
debe ser mío, cuando se supone que la docencia es transmitirle a la otra generación que viene lo que ya yo sé, porque en algún momento yo ya no voy a estar y se necesita que ellos continúen lo que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que ya ahí entraría, como usted decía, esta parte axiológica que me lleva a seguir trabajando en esos valores, en esa formación que viene tanto desde casa, pero también en las escuelas. Nuestro diseño curricular está enfocado o sea, tiene 3 enfoques: el sociocrítico y el histórico-cultural, y el enfoque por competencia. Y el enfoque por competencia, pues, atrae ambos, los dos que están de este diseño curricular. Entonces, si yo estoy hablando de un trabajo colaborativo, si estoy hablando de un trabajo en equipo, pues yo creo que un líder, que aunque no mencionó la palabra, pero yo digo que aquí entonces no se habla de liderazgo, sino de un trabajo individualista, un trabajo que está sesgado por el egoísmo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que voy a trabajar con los estudiantes de manera colaborativa, estoy trabajando para que los estudiantes aprendan a gestionar no solamente la parte de conocimiento que le puede dar para trabajar en la vida, sino también esas habilidades blandas, el comprenderse con el otro, lo que yo decía ahorita, el estar y ser, trabajar con la persona en sí, porque el conocimiento nosotros podemos quizá adquirirlo ahora o puede ser después, pero ese trabajo de ser se va trabajando poco a poco hasta ya llegar a formar un hombre o una mujer en el mañana, o sea, cuando ya salga como egresado de la autoescuela. Entonces, si yo hablo de un trabajo colaborativo, cooperativo, pues entonces yo voy a estar trabajando para el futuro. Estoy trabajando para el presente y también para el futuro. No puedo hablar de buenos valores donde yo estoy trabajando el egocentrismo. Estoy trabajando el egoísmo, porque si yo solo sé esa parte y me quedo con eso, va a morir ahí ese tipo de conocimiento. Entonces, cuando yo soy una buena líder o un buen líder, yo quiero que perpetúe esto que ya yo sé, y como quiera, el que enseña aprende 2 veces, dice mi papá. Porque yo trabajo para que otro aprenda de lo que ya yo sé, y cuando ya yo estoy enseñando a otro, voy perfeccionando lo que ya yo tengo como conocimiento. Es lo que entiendo. Bien. No, pues está muy, muy interesante lo que tú nos estás comentando, pero quisiéramos que le mandes un mensaje a estas personas que también están pasando por eso, porque infortunadamente uno dijera, no, eso fue hace 30 años, eso fue hace 40 años, sí, eso fue pero el problema es que eso pasa hoy, el problema es que eso se sigue multiplicando, o sea, sigue siendo un fenómeno. Y no lo escucha uno solo por los profesionales, sino también por personas del común, ¿no? Sigue uno generando, reproduciendo y replicando la discriminación del pasado, ¿no? Por una u otra razón, ¿sí? Entonces, el ejemplo más típico, ¿sí? Es que es el que va su merced que le encanta manejar en carro, y entonces el ejemplo típico, claro, porque es mujer, mire cómo tomó la curva. Claro, como si los hombres no hicieran las mismas infracciones, pero ahí se minimizan como si fuera más relevante porque lo hiciera una mujer a que lo hiciera un hombre. Pongo ese ejemplo muy sencillo para mostrar de que esa es una forma como hemos replicado lo que venía pasando en el pasado. Entonces, como es algo que se repite, ¿qué le recomendarías tú a esas muchachas, a esos muchachos que están padeciendo eso ahorita? Pero con una diferencia, que es lo que tú has tocado en toda la entrevista. A nosotros nos enseñaron a ser persistentes. A nosotros nos enseñaron a seguir, a que aunque nos pongan los peros, avanzamos. Pero mira que muchas sociedades recientes, que uno por eso les llama sociedades de cristal, cuando empiezan a llegar los peros y dificultades, se rinden. Y tú que eres una formadora y una líder, ¿qué le dirías a ese muchacho que está pensando en tirar la toalla porque le están diciendo todos los días que no puede, que eso le queda grande, que mejor se dedique a otra cosa?
Bueno, usted se va a sorprender con algo que le voy a decir. El día que quiera tirar la toalla, pues tiene que tirarla, porque eso es válido. Es válido un día uno sentirse derribado, es válido llorar, no importa si es hembra, si es varón, es válido. Se vale querer jalarse de los pelos en algún momento, es válido. Es válido reconocer que tenemos emociones y que ella de una forma u otra nos hacen entender que no somos de hierro, que somos seres humanos que tenemos sentimientos y esto nos acerca un poco más a tener mayor sensibilidad y también el poder entender a los demás. O sea, todo eso es válido, pero no es válido quedarse ahí echado a morir, que no es válido detenerse. Y es importante nosotros reconocer que tenemos necesidades y que no podemos suplirlas, autogestionarla en muchas ocasiones. Se vale buscar ayuda. Es muy importante para este tiempo, Rafael, que los jóvenes y los maestros especialmente nos eduquemos un poco con relación al tema de la inteligencia emocional. Porque muchas veces nosotros estamos dando palos a la ciega cuando tratamos a un joven o a una joven de una manera equivocada, pensando que está rezagado, que este joven no sirve para nada porque lo manda a hacer esto y nunca avanza. Tenemos que profundizar un poco en qué le pasa. Yo sé que ya estamos casi terminando, pero quiero dejarle una anécdota que viví con una maestra en una de las clases de maestría. Yo siempre inicio con reflexiones de 3, 2 minutos y también a veces les digo a ellos que tienen que traerla porque tenemos que iniciar reflexionando con una frase o con algún video que nos permita. Y yo quiero decirles, quiero que sepan que hubo una maestra que me dijo, gracias, profe, porque con una de las reflexiones y una de usted detenerse en algún momento para hablar, no de tarea ni de trabajo, no. Usted evitó que yo me lanzara del tercer piso de las escaleras por la universidad y que cuando yo iba corriendo con mi hijo en el vehículo, que yo no me estallara. Y eso para mí me tocó muy profundo, porque nosotros muchas veces estamos viendo la apariencia y no nos detenemos a mirar la persona. Yo se lo he repetido muchas veces. Hay que seguir trabajando el ser. Yo como maestra, tratar de sanar, tratar de ver más allá para yo poder darle a los demás. Eso es lo que creo que puedo dejarle, que los jóvenes sí tienen derecho y toda persona tiene derecho en algún momento de sentirse triste y derrotado y tirarse al suelo a dar grito, pero tiene que saber que al otro día tiene que pararse de ahí porque no se va a quedar ahí toda la vida, porque ¿quién te va a ayudar? Es su fuerza interior que tiene que buscarla porque la tiene. Yo creo que cada uno de nosotros tiene esa fuerza de voluntad para seguir adelante. Muchísimas gracias. Y con eso quisiéramos terminar justamente con esa última reflexión que tú haces, ¿sí? Cuando uno tiene la potestad de llegarle a esa persona, ¿cierto? Al punto, no por el ejercicio, no por el trabajo, no por la nota, sino por llegarle al ser humano como ser humano y hacerle entender que su vida tiene valor, como valor, valga la redundancia, no como cartón, no como una máquina, no como un instrumento de una sociedad globalizada, consumista, como le quieran denominar, sino como persona integral por ser sí mismo,
¿cierto? Es que adquiere esa relevancia que nosotros vemos en ti, ¿cierto? Esa potestad, ese anhelo y ese espíritu de que le transmites al otro eso, ¿no? Le transmites al otro el querer surgir, el querer desarrollarse, el querer ser mucho más allá de lo que tiene enfrente, ¿cierto? Y por eso es que nosotros, pues, desde que comenzamos en esta situación de tertulias, de únicamente tertuliando, pues empezamos a pensarte como una de las personas necesarias a tener en este espacio, justamente porque esa experiencia que tú tienes y esa visión que tú tienes es necesario no quedarse con ella, sino transmitirla a los demás. Por eso quisiéramos que terminaras pues con unas breves palabras a los jóvenes que te están escuchando, pero también a los docentes que seguramente no solo en República Dominicana, no solo allá en el interior de la isla, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en España, ¿cierto? Que justamente tienen situaciones parecidas, similares, con sus diferenciaciones lógicas, ¿cierto? Pero que seguramente tienen sus propias experiencias de contar. ¿Qué le dirías tú a ellos? Bueno, ¿qué puedo decirle? Aparte de lo que mencionaba ahorita con relación a ver la persona no como ese objeto, como usted mencionaba, sino como esas personas que son más que un título, son más que montones de certificados. Y realmente invertir más su tiempo en preparar sus clases, sí, pero sacar sus espacios para encontrarse a sí mismo. El hecho de uno ejercitar la mente, así como queremos ejercitar los músculos, es algo muy necesario. Practicar el mindfulness. Sí, esto me ha permitido mejorar como persona. Yo pienso que cuando yo mejoro, mejora mi entorno. Entonces, es algo que yo le digo a los jóvenes. Yo pienso que los jóvenes son maravillosos. Y si encuentra un docente que realmente se interese en ver algo diferente en ese joven, va a dejar de verlo un día preso, que no es que todo lo vamos a salvar porque no somos salvadores. Es modelar con el ejemplo, eso es lo que yo pienso. Uno modela con el ejemplo, uno trata de hablarle al otro como quiere que le hablen. Uno tiene que, claro, hay un momento donde hay que chocar también con esa realidad y que eso está bien también, porque todo no va a ser color de rosa, porque los problemas se resuelven porque llegaron los problemas. Las grandes crisis trajeron consigo muchísimos negocios y personas multimillonarias porque la crisis llegó. Entonces, si las cosas negativas no llegan, entonces no hay ¿qué vamos a resolver? Entonces, son perspectivas en nuestra vida que tenemos que ir poco a poco. Hay que ir rompiendo esos paradigmas de que las cosas son cuadradas. Hay rectángulos, hay círculos. En fin, que la vida no es perfecta, sino que hay que ir viviendo paso a paso y creciendo, pero sobre todo también hay que ir forjándose como profesional. No quiero decir que no hay que prepararse, hay que educarse. Yo para la pandemia no me quedé sentada, yo aproveché el espacio y mientras otros estaban quizás jugando, estaba yo también trabajando en un doctorado y gracias a Dios terminé y qué bueno cuando ya otros comenzaron ahora, ya yo hace rato que terminé y eso a mí me gustó muchísimo porque ahora tengo espacio para estar aquí con ustedes en esta entrevista, no decirle no puedo porque tengo otra cosa y así sucesivamente, así que creo que trabajar en el ser, pero también trabajar en la formación.
Eso es lo que creo que me ha dado muchos No, y resultados. te agradecemos porque sabemos lo muy ocupado que tienes en una agenda, entendemos las diferentes actividades y por eso para nosotros este tiempo fue muy valioso de contar contigo. Ojalá podamos tenerte. Aquí te seguiremos trayendo bajo alguna excusa, seguiremos convocándote, nos inventaremos algo para que vengas próximamente y si no vienes, igual nosotros tenemos planificado seguirte invitando y, ¿por qué no, ir a República Dominicana o tener la oportunidad de tenerte por nuestros lados? Karina, ha sido un honor. Agradecemos de parte de las personas que hacen miembro de este espacio el poder contar con tus palabras y pues esperamos tenerte próximamente. A todas las personas que nos acompañan de día, de noche, que están en Europa, África, Asia, Australia, aquí propiamente en Latinoamérica, muchas gracias. Quedas con el cierre final. Gracias a usted, señor Rafael, que no le gusta que le digan señor, pero muchísimas gracias por traerme este espacio, hacerme casi llorar, aunque no se notó, pero sí tocar fibras muy profundas guardadas en mi corazón. Eh, de verdad que sí se puede porque yo pude, aun cuando muchas veces la gente te dice que no se puede, sí se puede. Porque si yo lo logré, todavía faltaron muchísimas cosas por contar que uno pasa como persona. Y de verdad que le agradezco muchísimo el que me estuvieran en cuenta. Y gracias a todo el que me está viendo, como dijo él, desde las diferentes latitudes, diferentes continentes. Aquí he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas y muchísimas gracias de verdad por este espacio. Espero que siga rindiendo frutos. Al contrario, ya nos vamos anunciando el capítulo 2 y 3 de nuestra historia. Para todos, les deseamos y los invitamos nuevamente a Únicamente Tertuliando en un nuevo episodio. Próximos episodios los días miércoles a las 20 horas de Chile y sábados a las 19 horas de Chile. Muchas gracias.